Hola, Flaca. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va? Bien, profe. ¿Cómo andas, cosas? Bien. Qué pena Bien. la demora. Tranquila. Bueno, muéstrame cómo te fue con la investigación. Bien, profe. A ver, dale pues a ver cómo nos fue. Bueno, profe, mira. Muy bien. Entonces hoy inicio con el de la comunidad andina. Con la CAM. Excelente. Muy bien. Bueno, este nació entonces mediante el Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969. Y bueno, hay 4 países miembros actualmente que son, bueno, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. A este acuerdo se le han realizado diferentes modificaciones, cada una de ellas de una gran importancia. Una de las más importantes fue el Protocolo de Trujillo en 1996, suscrito por los presidentes andinos, y es aquí donde se creó como tal la comunidad andina. Muy bien. Hola, Flaco. ¿Qué más, profe? Perdón, me ha llegado un Listo. poquito tarde. Listo, no hay Pero llegué. problema. Listo, muy bien. Sigue, Flaca. Bueno, en 2006, allí Venezuela denunció el acuerdo como tal de Cartagena, y el 9 de agosto del mismo año suscribió el memorándum. Bueno, fue donde solicitó como tal desvincularse de aquí, de la comunidad andina, y esto se concluyó como tal en el 21 de abril del 2011. Muy bien. Y eso fue a raíz de las discusiones que se generaron entre el presidente Uribe, Chávez y todo lo que pasaba ahí en su momento. Sí, Muy bien. pero a mí que no sé. Tranquila. Ah, listo. Bueno, entonces aquí ya empecé a desglosar como tal la información de los países. Entonces, inicio con Colombia. Colombia está situada en América del Sur, tiene una superficie de 1.141.749.000. ¿Sí? ¿Así se dice? 1.141.000. 1.141.000. Sí, profe. Dale. Tiene una población de 50.374 habitantes, ciudadanos. Placa, 50.374.000 habitantes. Eso. ¿Esa información de dónde salió? Profe, eso lo saqué directamente, no lo coloqué ahí. ¿Te lo muestro? Hay No, pero algo que se llama... es importante que coloquemos de dónde viene como Sí, profe. referencia, No ¿cierto? cité esa, pero es de una página que se llama Datos Macro. Perfecto, muy bien. Y aparece que Colombia ocupa el puesto 43 en la economía global. Muy Aquí bien. sí, bueno, aquí sí busqué ¿cómo se llama? Un link, profe, mira. Ahí, ¿cómo lo hago para abrirlo? Dale doble clic ahí. No le da. Pero bueno, entonces voy a copiar y te muestro. Muy bien. Es sobre el ranking de exportaciones de Colombia. Un poquito lento, qué pena las Tranquila, fallas. no te preocupes. Ayer notamos la falla, fue que se desmayó y no volvió. Ay, no, profe, es que me está fallando muchísimo el internet y ya solicité, bueno, que me ayudaran, pero nada. No, yo ya armé escándalo, esperemos que no haya problema. Lo que pasa es que como estoy organizando el tema, desconecté el módem como 20 minutos antes, entonces la carga del internet se pone lenta. No, profe, no me está cargando. Aquí aparecía, bueno, toda la información de exportaciones y como tal el ranking que hay. Espero que falla, que no esté cargando. Sí, porque ahí dice que el Legis queda en la plazoleta de la Universidad del Rosario. No, aquí, eso está Bueno, súper listo. mal, mira. Listo, no hay problema, no hay problema. Ay, no, qué... Bueno, profe.
Como tal, las mayores exportaciones de Colombia hacia Bolivia son combustibles, petroquímicos y material plástico. Hacia Ecuador son medicamentos y petróleo. Y hacia Perú es el polipropileno, petróleo y café. Si notamos, las exportaciones que hace Colombia en su gran mayoría es de derivados del petróleo, ¿no? Sí, Combustibles, petroquímicos, material plástico, todo sale del petróleo. Medicamentos, bueno, eso no, petróleo para Ecuador, para Perú, polipropileno y petróleo. Entonces, notamos que el fuerte de Colombia, a ver, aquí hay una cosa bien compleja, recuerdo mucho, pues ustedes son realmente jóvenes y yo soy muy viejo, pero me acuerdo en una de las batallas que tenía Uribe y Chávez, ¿cierto? Cuando inclusive el rey de España le dijo a Chávez que se callara y tal, eso ustedes pueden mirarlo en YouTube, que dejara de hacer bobadas. Es muy fácil exportar petróleo porque es un bien necesario, pero es muy difícil exportar bocadillo, como decía Uribe. A mí me toca esforzarme para exportar bocadillo, ¿cierto? Lo que hablábamos con Andrés ayer. No es simplemente hablar de la guayaba, sino buscar ese valor agregado para los productos para que efectivamente yo mande jaleas, bocadillos, mermeladas y muchos derivados de la guayaba para que el valor agregado, la nómina, los impuestos y todo ese proceso se quede en Colombia y no simplemente mandemos la guayaba que ellos lo procesen y se queden con esa riqueza que es el valor agregado para. ¿Listo? Eso sería importante. Ahora, ¿qué es importante que tienen que identificar ustedes en la carrera que están estudiando? Es qué necesidad tiene Bolivia en sus productos y entendiendo esas necesidades, mirar qué productos nosotros podemos generar. Voy a darles un ejemplo de lo que hablábamos ayer, Andrés. En Alemania, por ejemplo, las universidades hacen acuerdo con las empresas. Es más, es al revés. Las empresas hacen acuerdo con las universidades. ¿Para qué? Para que no salgan tantos médicos, tantos economistas, tantos abogados, sino que se generen unos mix de carreras efectivamente para ese desarrollo. Me explico. Si, por ejemplo, Audi, que puede llegar a ser una empresa alemana, requiere ingenieros con unas características en contabilidad, en derecho y en economía, entonces le piden al Ministerio de Educación de ese país, ¿cierto?, la aprobación de un código para que esa carrera se cree y efectivamente dicen, necesito 150 ingenieros de esa carrera, no sé cómo se va a llamar. Y la universidad consigue a 154 o 155 personas para esa carrera que se vinculen y tan pronto terminen, de inmediato los vinculan en las empresas. Esa sería una idea de que el país tenga un crecimiento y por consiguiente un desarrollo económico. ¿Cuál es el problema? Que aquí se genera oferta de médicos y salen cualquier cantidad de médicos, aunque en este momento se requieren médicos, pero por el tema coyuntural de la pandemia. ¿Pero qué requiere Colombia? Especialistas en medicina en determinadas áreas. Eso no existe porque si estudiar medicina sola es caro, imagínense estudiar otro tipo de procesos, seguir estudiando 10, 15, 20 años para que el mercado le ofrezca 2 o 3 millones de pesos. ¿Cuándo termina de recuperar toda la plata que le colocó a su educación? Cuando tenga 300 años. Entonces, eso no va a ser nada consecuente ni coherente para. Otro de los problemas que ocurre en Colombia y en Latinoamérica es que las empresas quieren personas de no más de 25 años con 2 o 3 y 4 maestrías y hasta un doctorado. La pregunta es, usted tiene que estar en la universidad de los 5 años, entonces eso no es concordante. Y lo otro, las empresas quieren pagar muy poco dinero. ¿Y qué quiere el empleado? No estudiar nada, no esforzarse mucho y recibir un salario de 10 millones de pesos. Entonces, eso no concuerda, ¿cierto? Y tiene que ser algo más pertinente para el desarrollo económico y para ese mismo crecimiento. ¿Qué requiere Colombia? ¿Qué profesionales? ¿Requiere muchos técnicos y tecnólogos? Sí. ¿Tienen que tener la profesional? Obvio. Profesionales no se requieren muchos, pero requieren personas que tengan maestría y doctorado. Entonces, para pasar por ese desarrollo, usted debe ser profesional. Y ustedes ya dieron el primer inicio. ¿Que es económico estudiar en Colombia? Ya lo habíamos hablado. No, no es nada económico. El esfuerzo es gigante. Yo imagino que cada uno de ustedes tuvo un día bien complejo para que de 8 a 10 llegue el bobo de Alejandro y les fastidie la vida un par de horitas. Entonces, eso es bien complicado, pero tenemos que entenderlo de una manera, pues, importante para. ¿Listo? Entonces, algo ideal sería, no sé, exportar profesionales. Hay un término, un anglicanismo que es headhunter, que es como un cazatalentos, ¿cierto? Y el buen material humano en Colombia se lo están robando las empresas estadounidenses y europeas. Entonces, ¿qué está quedando en Colombia? Eso termina siendo bien complejo. ¿Listo? Muy bien, Flaca, continúa. Vale, profe.
Bueno, ya sigo con Mm. Bolivia y lo mismo, pues no les voy a mostrar el link porque no carga, pero, pero igual está situada en América del Sur. La superficie es de, ¿cómo es, profe? ¿Cómo le ves el número? Flaca, eso es de Perdón, Nacho Lee, cuidado pues, 1.098.580 kilómetros cuadrados. ¿Listo? Pilas pues con eso. 1.098.580 kilómetros cuadrados. Qué Colombia pena. tiene también algo cercano a eso, ¿cierto? Devuélvete un segundito a la superficie de Colombia. Perfecto, listo. Otra vez Bolivia. Entonces, miremos que la superficie es medianamente similar, ¿cierto? Pero Sí, tienen una cuarta parte menos en población. Por consiguiente, debería ser un país que tiene la posibilidad de tener crecimiento en cultivos y eso, pero tenemos también que mirar efectivamente qué tipo de tierra tiene. Bolivia debe tener muchos desiertos, es una país que está bastante alto. Sin embargo, Colombia tiene todos los pisos térmicos, entonces ahí podemos tener una respuesta. ¿Listo? Ahora, es más difícil alimentar a Colombia que a Bolivia, porque es que somos 50 millones contra 11. ¿Listo? Y pero se mira, por nota ejemplo, la economía el puesto en la economía de Bolivia está mucho más abajo. bajo que Colombia, sí. Perfecto. Y Colombia pudiendo estar entre los primeros 20. Simplemente temas de corrupción y temas de corrupción nos tienen absolutamente frenados con esa característica. Listo, Flaca, continúa. ¿Cuál está en el puesto número 1? Puede ser Estados Unidos, puede ser China, están peleándose esos dos. China, Estados Unidos, de pronto entra como bloque económico la Unión Europea, pero Estados Unidos y China siempre están en esa batalla. Por eso cuando esos dos pelean, la economía mundial tiembla. Cuando estaba Ok. Donald Trump, dijo que no iba a hacer más concesiones con China, ahí se armó un problema gigante, la tasa representativa del mercado se disparó, afectó las exportaciones y las importaciones de todo el planeta. Y esto genera un problema. Los bloques económicos, los tratados de libre comercio, ¿cierto? Que es disminuir de aranceles a casi cero o que sean cero para enviar o traer productos, genera ese tipo de fluctuaciones. Por eso era tan complejo. Sí, lo difícil es que estamos en una pandemia, pero antes escuchábamos a Donald Trump todos los días, que el tipo dijo, que peleó, que se agarró, que molestó, que tal, la campaña electoral, toda esa cantidad de cosas. Pero Joe Biden no se volvió a escuchar. El man No, está quieto, el man está muy interesado en seguir siendo amigo de Colombia. Van a mirar cómo mandan una plata para coayudar con el tema de si se fumiga los cultivos con glifosato, ¿cierto? Eso tiene unos pro, unos contra, una cantidad de características, pero Estados Unidos está interesado en ayudarle a Colombia. Y les repito ok. por qué. Colombia, geopolíticamente hablando, es un tremendo país, realmente bien ubicado y no nos hemos dado cuenta de esa potencialidad que podemos pues, explotar y analizar. ¿Listo? Entonces, exportaciones de Bolivia a Colombia, a Ecuador y a Perú. Es ¿Vale? muy poco. A todos les exporta lo mismo, aceites de girasol, de soya, margarinas, exporta harina, pero nada así como no hay mayor cosa. Perfecto. Y girasol, no sé por qué, no sé si tengamos girasoles o no, pero tenemos otro tipo de aceites. Pero si miramos, ¿tú colocaste dinero ahí? No, pues el link que no abre. Es otro link que no abre, me Porque, imagino. porque sería importantísimo saber cuánta cantidad en dinero le enviamos como exportación a Bolivia y qué nos envía Bolivia para que nos demos cuenta efectivamente que sí puede llegar a ser importante esta comunidad andina de naciones. No hay que descontarla porque es dinero, ¿cierto? Recuerden que cuando nosotros tenemos clientes, pues tenemos un cliente triple A y tenemos un cliente que es doble A menos, o sea, de menor calibre, no digamos categoría, sino calibre en el volumen de dinero. ¿Ya? Si yo le vendo a Andrea 100 millones y a Andrés le vendo 5, pues me va a preocupar más por Andrea sin descontar que Andrés también lo tengo que atender exactamente igual, entendiendo prioridades. Si se cae el negocio de Andrés, pues me genera un impacto, tendría que buscar otro, pero si se me cae Andrea, tengo que buscar como 100 clientes como Andrés para poder compensarlo. Entonces el tema es poder coayudar y entender efectivamente eso. ¿Listo? Muy bien. Dale pues. Vale. Bueno,
Sí, que falla que no carguen esos links porque ahí aparecían lo que tú dices. Y no solo hacia estos países, sino hacia los otros. Perfecto. La próxima vez lo que tienen que hacer es descargar, cargan eso, lo copian a una hoja de Word, ¿cierto? Y le colocan abajo su referencia bibliográfica para que no tengamos un tema plagio y podamos identificarlo. Igual estamos a tiempo, Flaca, para que con el siguiente bloque o los siguientes bloques lo manejemos así, ¿vale? ¿En qué clase Vale, estamos? profe. ¿En qué número de clase estamos? Creo, profe, creo que nos hace falta, bueno, sería la clase de hoy, la de mañana, la del lunes y el martes. O sea, tenemos viernes, lunes y martes y se acabó. Sí, profe. Pues Bueno, eso nos dijo el otro profe. bueno, me cuentan porque se me olvidó. Listo. Entran a la plataforma, Vale. Flaca, entras a la plataforma, Andrés, ayúdale, entran a la plataforma, miran mañana y me cuentan. ¿Listo? Listo, profe. Listo, Ok, dale pues. listo. Vale, Bueno, profe. Ecuador. Bueno, ellos sí tienen una superficie mucho más bajita que los otros dos países. Igual está situado en América del Sur, la superficie de 256.370 kilómetros cuadrados. Muy bien. La población sí es alta, ¿cierto, profe? Para lo que En es el comparación a país. la superficie, claro, entonces si miramos por metro cuadrado, ¿cierto? Pues Ecuador termina siendo complejo. Igual cuando miremos a Uruguay, que Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes, también la superficie es muy pequeña. Entonces ahí podríamos empezar a mirar qué pasa. Ahora, de esos 50 millones y pico que tenemos nosotros, todos son nacionales y tenemos que identificar eso. Ahora, miren una cosa que es bien compleja. Nosotros nos quejamos un poco de esa migración flotante importante que viene de nuestro hermano país Venezuela, ¿cierto? Y nos quejamos de que no debería ser así. Si nosotros le hacemos un análisis a Estados Unidos, hey, Estados Unidos está lleno de todos los países allá metidos, la gente se va a ir a buscar fortuna, futuro, como lo quieran llamar, igual ese país se creó con migrantes, que era lo complejo de Donald Trump, que él quería sacar a todo el mundo, inclusive colocó casi como unos campos de concentración donde separaba a los niños, y las familias y los niños mexicanos, o sea, una cantidad de problemas, se empezó a indagar que empezaron violaciones a niños, maltrato, una cantidad de cosas, simplemente porque el man quería generar estratos. Yo puedo creer que, no sé, Neymar, Messi y Alejandro Escobar son los mismos humanos y hacen lo mismo. El problema es que ellos tal vez ni coman mejor, pero sí tienen o sea, el carro de ellos puede ser mejor que el mío, ¿ya? Entonces, la característica en ese tipo de calidad de vida sí cambia, pero cada vez el empresario que tiene dinero tiene más y los otros empresarios no tienen, por un modelo económico que no hemos aprendido, agregándole un tema que es bien complejo, que es el tema de la corrupción. ¿Listo? Yo no entiendo un empresario que se gana 100 millones de dólares para que quiere ganarse 1.000. Deje que los otros también tengan una característica para que ese componente social crezca y así su empresa no va a ganar 1.000 sino 6.000. ¿Por qué? Porque Andrea, Andrés y Alejandro tienen plata para comprar. Si yo tengo para comprar, pues dinamizo una economía y va a ser mucho más fácil. Pero no lo hemos entendido. ¿Listo? Muy bien. Hay personas que no han sentido ni el paro ni el COVID. ¿Listo? Porque simplemente se quedaron encerrados en sus mansiones, en sus fincas y siguen trabajando. Hay otros que creen que el COVID es del estrato 1 y 2 y eso es mentira. Eso es como un cáncer, como un SIDA que afecta al que sea. Listo, como la droga. Sí. Okay. Muy bien, sigue pues. Bueno, está en el puesto 61 en la economía y lo que más exporta en el caso de Colombia, aceite de palma, atún. A Bolivia sí exporta bastante, cosméticos, farmacéuticos, agroindustria, plásticos y bueno, habían más cositas ahí. Y a Perú, aceites crudos y maderas. Perfecto. Entonces aquí Especialmente. podemos, déjalo un segundo. Devuélvete. Entonces, a Colombia aceite de palma, ¿cierto? Sin embargo, Colombia ya empezó a tener cultivos de palma. Empezamos ya a ver comerciales en cadena nacional donde consuma aceite de palma colombiano y empezamos a ver una cantidad de cosas. ¿Por qué? Por lo que les decía. Un cultivo de palma demora en generar algún tipo de valor como 10 o 12 años después. Entonces yo le digo a Andrés, le tengo un tremendo negocio, deme 1.000 millones y hablamos en 10 años. Andrés me va a decir, eso suena como loco. ¿Cierto? Pero toca hacerle todo un plan y toda una estructura para que eso pueda empezar a funcionar, porque si después le digo, hey, vas a tener una rentabilidad del 20 o el 30%, tendríamos que mirar cómo se organiza ese desarrollo.
¿Listo? Todo es de analizar bajo las cifras, bajo los indicadores que hablamos en clases anteriores. ¿Listo? Muy bien. Cuando hablamos de aceite de atún, cuando hablamos de cosméticos, ¿cierto? Podría llegar a ser una competencia de Colombia. Cuando hablamos de farmacéuticos y medicamentos, podría llegar a ser una competencia de Colombia. Agroindustria y plásticos, solo en plásticos, en agroindustria no sé, pero no nos debemos preocupar por competir con Ecuador o no, sino mirar si efectivamente tengo esa ventaja competitiva y esa ventaja comparativa para poder competir con Ecuador. ¿Listo? Sin embargo, no es nuestro desarrollo porque ¿a qué se dedica Colombia? A sacar petróleo, flores, café, banano, cuando deberíamos empezar a efectivamente mirar si podemos generar agroindustria. Miren una cosa El segundo compleja. puesto de exportaciones lo tiene el banano. En lo Ujú. de Legix Gómez aparecía eso. Perfecto, pero miren una cosa compleja. Cuando resulta que nosotros somos un país muy extraño que copiamos modelos. Por ejemplo, Colombia copió algo que se llama Instituto de Seguro Social, ¿cierto? Que eso se quebró y hoy se llama Nueva EPS, y eso lo copió de un modelo quebrado en Chile. En Chile ya estaba quebrado y Colombia lo copia. Si ya está quebrado, ¿para qué copiamos el modelo? Si acá tenemos economistas, administradores, abogados, ingenieros que son pertinentes para analizar. ¿Listo? Hay otra cosa bien compleja. Cuando se generó el modelo del bus Rapid Transit, ¿cómo es que se llama eso de bus Rapid Transit? ¿No tiene español? ¿Cuál? Lo que tú hiciste de tesis. ¿BRT? Sí. Buses de tránsito rápido. Buses de tránsito rápido, gracias. Bajo esa estructura que empezamos nosotros a analizar. Eso fue un modelo que se copió de Brasil. La primera ciudad que lo implementó fue Pereira, ¿cierto? Pereira lo montó, Bogotá empezó a hacer el tema del Transmilenio y no llegaron los buses. Entonces trajeron todos los buses de Pereira para que dieran el sostenimiento inicialmente en Bogotá. Pero ojo pues, una empresa en Pereira, una en Manizales y creo que una en Bogotá propuso que los buses se hicieran en Colombia. La respuesta inmediata del gobierno de Bogotá en ese momento fue que no, porque eran muy pesados y rompían la vía. Se compraron un poconón de buses importados y al mes todas las vías estaban rotas. Entonces, ¿será que le estaban dando un dinerito al político de turno por hacer eso? Hey, si podíamos hacerlo acá sería una muy buena opción. Eso como primera medida. Lo segundo, el negocio fue muy mal planteado porque la vía es de Andrea y de Andrés, o sea, de los bogotanos. Y los buses son privados. Entonces, si se rompe la vía, la pagan nuestros impuestos. Un negocio muy mal hecho. Entonces, ahí se generan unos impactos un poco raros. Resulta que la casita donde se compran las tarjetas es de Bogotá. Y Andrea y Andrés se ponen bravos y van a marchar y rompen la casita. Entonces, ¿qué están haciendo? Están rompiendo su propia casa. Con esto no estoy diciendo que ahora rompa el bus. Creo que la gente ya lo entendió y están rompiendo los buses. Pero el tema es, no se trata de romper a nadie, porque igual eso tiene un seguro que está ligado a la alcaldía de Bogotá, y si rompen un bus, pues la alcaldía lo tiene que pagar. Entonces ahí se generan una cantidad de cosas, debe haber unos seguros, me imagino, pero eso genera unos impactos de entender por qué hacer un acuerdo con un bloque económico o hacer un tratado de libre comercio tiene que tener todo un estudio y toda una base para que efectivamente todo pueda funcionar. ¿Listo? Muy bien. Continúa. Y ya quedaría entonces Perú, igualmente que los otros situados en América del Sur. Este sí tiene una superficie más grande de 1.285.220 kilómetros cuadrados. Similar a la de Colombia, muy bien. Sí, y una población, bueno, la población sí es más alta que la de Colombia, ¿cierto, profe? No, son como 20 millones menos. Colombia tiene 50 millones y Perú tiene sí. 32. De hecho, mañana jugamos contra Perú a ver si quedamos de terceros. Qué pereza Todavía eso. le tiene esperanza el profe. Sí. No, pero ¿sabe una cosa, Andrés? Es que yo tenía claro, o sea, hubiera sido algo medianamente complejo haberle ganado a Argentina. Se le pudo haber ganado, ¿cierto? Ay, Pero a lo que quieren voy es... volver a repetir Sí, no, pero lo esa que voy es gloria que de hace años a atrás. este personaje lo contrataron es para llevarnos a un mundial. Listo, entonces yo pienso que juegue este partido está bien para que pruebe jugadores y haga vainas,
porque Colombia sí cambió desde que nos metieron 6 goles, creo que fue Ecuador, y después Uruguay nos metió 3 en la eliminatoria. Ese equipo al de hoy ha cambiado muchísimo, entendiendo que yo pienso que el poderoso de Sudamérica es Brasil, ni siquiera Argentina. Brasil es un monstruo para jugar, ¿sabes? ¿Ya? Y qué vaina que diga esto, pero cómo hace de falta James Rodríguez, ¿no? Lo que pasa es que se volvió muy bocón, pero hace mucha falta ese jugador. ¿Listo? Muy bien, Blanquita. Ahí el que está haciendo es Díaz. Díaz, tremendo, tremendo. El primo Díaz, muy bien. Bueno, profe. El tono de piel sí no es muy cercano, pero... No. Listo, Blanca, hágale pues. Bueno, está en el puesto 51 en la economía global. En esta sí no encontré como tal los detalles, por eso no coloqué aquí el link. Pero, por ejemplo, a Colombia lo que más exporta es minería, plásticos y cosmética. A Bolivia, frutas y vegetales. Y a Ecuador, alimentos para animales y baldosas de cerámica. Ahí salía mucho alimento para animal, como por ejemplo harinas para peces, para el ganado, todo eso, bastante. Miren lo complejo. El principal productor de maíz del mundo es Estados Unidos. Con el tema del paro y la pandemia y toda esa vaina, se murieron cualquier cantidad de millones de pollos en Colombia porque no había cómo alimentarlos. Y nosotros tenemos todo el terreno. Ahora, competirle a Estados Unidos en maíz es una total idiotada. Por ventaja competitiva y comparativa. Ellos tienen la tecnología, tienen los campos. No sé si ustedes han visto que vienen los extraterrestres y hacen unas figuras en los campos de maíz. Yo no sé si esa vaina sea cierta o no. No sé si sea Mulder y Scully, no sé cómo se llama ¿cómo se llama eso? Los X. Bueno, no me acuerdo cómo se llama esa vaina. Pero el tema es que sí tienen unos cultivos gigantes y competir contra ellos va a ser realmente tonto. Listo, por tecnología y por lo que sea, pero debemos mirar qué otra opción hay para alimentar esos pollos, o no tengo una mediana idea, pero si Estados Unidos no nos da el maíz, pues se murieron los pollos y entonces nosotros no volvemos a comer pollo, o si lo comemos sería carísimo. Eso tenemos que empezar a identificarlo frente a eso que aparece ahí como alimentos para animales. ¿Listo? Muy bien. Vale. Dale. Y bueno, ahí ya había colocado los links, profe, por ejemplo, investigué en la Cancillería y eso. Y listo, profe. Perfecto, Blanca, muy bien, muy bien. Gracias, profe. ¿Hay otro para ahorita? No. ¿Otro tuyo? No. No, profe. Listo, para mañana investigas otro, ¿cierto? Ok, profe. A ver cómo está el tema. Igual el partido empieza a las 7, yo empiezo a mirarlo ahí y ahí vamos mirando. Si Colombia va perdiendo, quiz. Mentira. Dale, pues, muy bien. Listo, Flaco, muestra lo suyo. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Listo. Muy bien. En este caso, entonces, yo voy a exponer... Ay, se corrió. La Alianza del Pacífico. ¿Usted lo ve bien? Pilas, sí, a mí señora. se me corrió. No, ahí está en bloque económico Alianza del Pacífico. Ojo con las tildes y eso, las mayúsculas también llevan, ¿vale? Económico, okay, Pacífico y eso, dale pues. Vale, es un acuerdo multilateral llamado pues la Alianza del Pacífico o AP como tal. Está conformada por Chile, Colombia, México y Perú en un mecanismo integrado económico y comercial totalmente basado en 4 pilares, que es la libre movilidad de los bienes, servicios, capitales y personas en un eje transversal de cooperación, generalmente. Fue establecida en abril de 2011 por Chile, Colombia, México y Perú y entró en vigor en julio de 2015 con inicio el 1 de mayo del 2016. Los objetivos principales en realidad era construir una manera de participación consensuada en una integración profunda para el avance y la libre circulación como tal. Igualmente, impulsar espera un segundo. crecimiento, señor. Eso es importantísimo. Hey, Okay. La libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Exacto. ¿Listo? Entonces acá, si sumamos, que ya ahorita Andrés nos muestra dimensiones en superficie y tamaño de la población, pues estamos hablando de cuáles son los países. Chile. Sí. Perú.
México, Y Colombia. Colombia. Entonces vamos a hablar de casi 150, 200 millones de personas, yo creo que hasta un poco más, donde tenemos esa posibilidad, ¿cierto? De generar mayores opciones de ingreso. ¿Listo? Hay bloques económicos como la EFTA, que eso es Suiza, Suecia, Liechtenstein, ¿no? Y otro por ahí, donde ellos como bloque económico llegaron a un acuerdo. Le vamos a comprar a otros bloques económicos o le vamos a comprar a otros países, pero bajo una característica. No entra ningún producto terminado. Y eso me parece una política gigantemente importante. ¿Por qué? Porque cogen la materia prima, que es lo que quiero que no hagamos, y ellos sí lo procesan y le sacan el beneficio. Exacto. Nosotros Lo también que podemos... Perfecto. hablamos ayer, profe, con lo del café. Perfecto. Entonces nosotros ¿Se acuerda? podíamos hacer eso, pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos un problema gigante. Cuando vean algo de economía, ojalá se encuentren con un man que se llama Alejandro Escobar, ¿cierto? Vamos a empezar a ver una característica que es compleja, que es el monopsonio. Oligopolio, monopolio, pero ese es el monopsonio donde el que vende es el que domina y coloca el precio, que es lo que nos puede estar pasando con Estados Unidos. Ya, por ejemplo, recuerdan, quedan 10 minuticos y se acaba la clase, nos conectamos de nuevo, que ya me avisó el letrero. Ustedes recuerdan esas gaseosas Lux. Uno iba a cada pueblo y encontraba la bebida de la región. Unas bebidas de piña riquísimas y unas cosas así buenísimas. ¿Qué pasaba? Llegaba Coca-Cola, la multinacional, o llegaba Postobón, que era la nacional, ¿cierto? Y les decía, les compro. Y el pequeño industrial decía, no. ¿Qué hacían? Colocaban sus gaseosas en todas las tiendas a mitad de precio. ¿Qué hace la gente? Pues comprar a mitad de precio hasta que el otro se ahogó y terminaban comprándolas. Eso no debería permitirse, sin embargo, estamos hablando de un capitalismo liberal. O sea, yo no puedo obligar a una empresa que no compre otra porque es un mercado. ¿Listo? Y terminaron como monopolizando el tema para mayor cantidad de ventas. Eso sería complejo y lo importante es identificar esta libre circulación de bienes y servicios. Ahora, con esa globalización y con esos tratados y con esos bloques económicos, usted, por ejemplo, va a algo que se llama de uno, o a uno que se llama Justo y Bueno, o a uno que se llama Carulla, o a uno que se llama PriceMart o Macro, o todas las grandes superficies que usted quiera, y va a encontrar todo tipo de cervezas de los países que sea, todo tipo de gaseosas de los países que sea, al precio que usted quiera. Entonces, eso ya afecta, pues, digamos, entre comillas, la industria nacional, aunque Bavaria ya no es colombiana. ¿Listo? Pero entonces empezamos a ver que esa libre circulación beneficia al consumidor, porque uno tiene la posibilidad de elegir. Algo que también hablábamos ayer con Andrés, Flaca, cuando usted se desmayó a propósito, deberíamos enseñarle a las personas en Colombia, desde el colegio, a que compre colombiano. Que tenga el poder de decisión, a que compre colombiano. Ahora, si usted ya se va por vía precio, seguramente va a encontrar miles de cosas importadas. Si analizamos, el 50 y pico % de lo que vemos es importado, de lo que comemos es importado. ¿Listo? Entonces sí genera unos impactos y por eso es importante el tema de los servicios, el tema de los capitales y las personas. Hace muchísimo tiempo yo trabajé en Davivienda como jefe de crédito y cartera en Davivienda. Sigo diciendo que el presidente de Davivienda es un tremendo personaje. Le encanta Colombia, un personaje que se llama Efraín Forero. Y cuando se metieron los bancos extranjeros a Colombia, pues él se salió del país también a comprar bancos. Solo cometió un error, compró un banco en Venezuela, lo compró durante 1 o 2 meses, se dio cuenta que era una catástrofe, lo vendió rápidamente y siguió metiéndose en Centroamérica. Porque el tipo quiere que el dinero que salga de utilidades allá venga a Colombia. Pero ¿qué hace el BBVA? ¿Qué hace el Scotiabank? ¿Qué hace el HSBC? Pues sus utilidades se van para sus países. China, España, bueno, Itaú para Brasil, ¿cierto? Pero son opciones. Usted decide si le va mejor en Colpatria, en donde sea, usted mete su plata. ¿Listo? Por la libre circulación de bienes y servicios. Los capitales. Ojo pues con lo que voy a decir, que esto es muy importante. Si quieren apuntarlo en su cuaderno ferrocarril. O igual eso va a quedar grabado. Yo esperaré que, no sé, de aquí al fin de semana ya suba esas clases a la plataforma para que le puedan dar una revisada, que ha sido complejo. Pero hay algo que se conoce como capitales golondrina. ¿Qué significa eso? Hay unos bonos y unos títulos que sacan los países. En Colombia hay uno que se llama los TIDIs o los títulos de gobierno.
Entonces yo saco una plata a una tasa de interés y otro país decide si invierte en mí o no. Pero, por ejemplo, si yo coloco una plata al 5% y sale México y la coloca al 5.2, pues el inversionista saca la plata de Colombia y se la lleva a México. ¿Listo? Eso es lo que se conoce como capitales golondrina. A Colombia no le interesa eso. Yo creería que ningún país, pero hablo específicamente de Colombia. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa que ese dinero se quede en Colombia. Entonces viene otro término que se llama inversión extranjera directa. Entonces, ¿qué le dice Colombia al mundo? Señores, traigan su billete aquí, hagan empresa aquí, pero mínimo se me quedan 20 años. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Venga, invierta. Ese proceso de paz aparentemente en Colombia ha sido una desgracia, ¿cierto? Pero a nivel internacional sí ha generado un impacto a tal punto que le regalaron un Nobel a ese man. ¿Listo? A Juan Manuel Santos. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso genera tranquilidad para el inversionista de venir a Colombia, colocar su plata, contratar personas en Colombia, ¿cierto? Pagar nómina en Colombia, pagar impuestos en Colombia y generar una utilidad. Eso es importante de hacer. Y eso es lo que se refiere en la circulación de capitales. Y las personas, pues que nosotros nos podamos movilizar. Entre México, Chile, se me olvida el otro, Perú y Colombia creo que son. Perfecto. Listo, muy bien, Blanco. Continúa entonces con el segundo, impulsar. Vale, impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de las partes con miras a lograr un mayor bienestar y la superación de la desigualdad socioeconómica y la inclusión social de sus habitantes. Perfecto. Pregunta para ustedes dos. ¿Listo? Ministro de Hacienda Manrique. Ministra de Educación Díaz. ¿Sí? Vamos a suponer que yo soy el presidente de otro país. ¿Listo? Y los reúno y les digo, venga, ¿a quién le damos plata? ¿Al pobre o al rico? Al rico. ¿Por qué? No, le están dando al rico. No, yo no sé. La pregunta es, yo tengo aquí, no sé, 7.000 millones de dólares. Doctora Díaz, ¿a quién le doy la plata? Doctor Manrique, ¿a quién le doy la plata? Es más, tómense 5 minutos, escriban en su cuaderno ferrocarril su argumentación y lo sustentan ahorita. Hey, estoy hablando de lo mismo, ¿no? Voy a leer el segundo punto, el segundo objetivo que colocó Andrés. Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de las partes con miras a lograr un mayor bienestar, la superación de la desigualdad socioeconómica y la inclusión social de sus habitantes. ¿Listo? Tómense ahí. Hagamos una cosa. Sigan ahí que quedan 3 minutos 10 segundos. Esperemos que se desbloqueen, nos conectamos de nuevo y me sustentan, pero sigan conectados. Escriban ahí en sus cuadernos. Ay, perdón. Déjalo ahí, sí, déjalo ahí. Sí.